Turquía ha experimentado un enorme crecimiento económico en los últimos años que la ha llevado a convertirse en la novena potencia mundial. De hecho, ya no tiene tan claro su gobierno eso de que entrar en el ya no tan selecto club europeo sea la mejor opción. Durante estos años se han llevado a cabo políticas de privatización de servicios públicos, de las telecomunicaciones, de las aerolíneas, de la tabacalera, de la red eléctrica, de bancos y de recursos hídricos, así como de terrenos públicos, autopistas y de todo lo que fuera necesario. También se ha producido una fuerte inversión en el mercado inmobiliario y en las grandes obras civiles. ¿Le suena? Y como todo crecimiento llevado a cabo con técnicas neoliberales, el desarrollo turco se ha fraguado a costa del aumento de las desigualdades sociales. En las protestas hemos visto entre una marea de banderas turcas las banderas multicolores de la izquierda y ese ambiente de revuelta e indignación que siempre huele a gases lacrimógenos. Pero poco sabemos en el Estado español de lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, qué difícil es no sentir simpatía por esos manifestantes que se enfrentan a unos Robocops muy parecidos a los nuestros. Mientras, en las demás tertulias hablarán de Bárcenas y de Marta del Castillo, nosotros vamos a querer hablar de Turquía. Volveremos después del frenopático, no se vayan, adelante vídeo. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Aunque lo parezca, lo que están viendo no es ni un palacio ni un museo. Es la casa donde vive Lola, una murciana que me va a mostrar el Estambul más glamuroso. El barrio de Ortaköy es un barrio bohemio, un barrio para venir de paseo, para venir a tomar un café, una copita, porque es el lugar donde vienen la gente a pasar el día del domingo. Vamos a ir a Reina. Reina es un lugar muy conocido aquí en Turquía y además hay mucha gente guapa. En verano hay mucha gente que llega en sus yates. Desembarcan en el embarcadero de aquí y justamente entran desde el mar. Las protestas que inundaron las calles de Turquía se saldaron con varios muertos y miles de heridos. ¿Tú cómo estás viviendo la crisis? De momento no me está afectando. Tayyip Erdogan respondía que no tenía claro cuál era el reclamo. Es más, al referirse a los manifestantes afirmó que habría que colgarlos en los árboles. Consideren la sinceridad en estas protestas. Los medios sociales han estado llenos de noticias fabricadas, demandas infundadas y acusaciones en mi contra durante días, de modo que deberíamos colgar a esta gente en los árboles. 95% de los manifestantes ni siquiera habían estado en la plaza antes. ¿Qué esperan? ¿Que nos arrodillemos delante de ellos? Gente guapa en Turquía. Hoy, para hablar de esto, contamos con una mesa de lujo. A mi izquierda, uno de los habituales del programa, Miguel Urbán. En 40 segundos, ¿qué es lo que ha llevado a miles de turcos a enfrentarse en la calle a las fuerzas del orden de su gobierno? Hombre, yo creo que lo primero, no hay una única cosa, o sea, no hay un único motivo que pueda decir que por esto se ha movilizado. Yo creo que es algo más que los árboles de una plaza o que el poder beber alcohol más barato, ¿no? Yo creo que lo que hablabas tú en el propio monólogo sobre las privatizaciones que se llevan haciendo durante tanto tiempo en Turquía, la aplicación de un modelo neoliberal y sobre todo un gobierno cada vez más rígido, autoritario, lo que ha generado en cierta medida una explosión que nos recuerda también mucho, en cierta medida, a lo que vivimos aquí el 15M en Madrid, ¿no? Gracias, Miguel. Nos acompaña también Roberto Montoya, periodista, miembro del Consejo Editorial de Viento Sur. Bienvenido a La Tuerca en 40 segundos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo coincido también. Evidentemente la caricaturización que ha hecho Erdogan de la protesta, plantando como que eran cuatro locos preocupados por salvar unos árboles, es simplemente el parque, es un símbolo
de toda la especulación urbanística, la degradación del medio ambiente, pero es parte justamente de una política neoliberal, privatizadora, etcétera, es muy coherente dentro de la política de Erdogan, y creo que pintar a los manifestantes como unos jóvenes que solamente están preocupados por eso o porque no les van a dejar beber alcohol libremente, de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, es una caricatura para encubrir realmente el malestar que se ha incubado en Turquía. Gracias. Se estrena esta noche en La Turca Blanca López, periodista, es corresponsal del diario El País en Turquía. Bienvenida, 40 segundos. Gracias, Pablo. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, creo que es el parque es un símbolo, y lo que estamos viendo es que la gente de Turquía está harta, ha hecho basta la deriva autoritaria de Erdogan de los últimos años, desde el 2008 sobre todo, y también es interesante ver la reacción de Erdogan, que está dejando muy claro que no es ni un demócrata como él se presenta en Occidente, ni es un islamista moderado como también se presenta, porque se está metiendo en las vidas de la gente y está llamando a la confrontación, y tampoco es un líder que está a la altura de la situación actual, porque la forma que está encarando la crisis y cómo está criminalizando a las personas que ejercen su derecho de protestar, pues es patético desde mi punto de vista. Gracias, Blanca. Nos visita hoy por primera vez también en el plató Carmen Rodríguez, investigadora en la Universidad Autónoma, especialista en estudios turcos. Bienvenida a La Tuerca, 40 segundos. Pues muchas gracias. Siendo un poco la mina, efectivamente hay raíces económicas y raíces políticas. Económicamente, Estambul es el reflejo de esta especulación que mencionaba nuestro compañero de mesa. Vemos que se ha producido un gran cambio urbanístico con unas construcciones de grandes rascacielos, de grandes centros comerciales, que está produciendo una enorme exclusión social, y vemos como las clases más desfavorecidas están siendo trasladadas a la periferia. Taksim es ese símbolo de cómo se quiere despopularizar una plaza pública y despolitizar una plaza que ha sido un símbolo político. También, por supuesto, es una protesta política. Greenpeace, organización ecologista, que puso una enorme pancarta en Istiklal Caddesi que dice: por mi vida, por la libertad de expresión. O sea, que hace referencia a lo que comentaba también Blanca de la deriva autoritaria que ha recortado severamente derechos y sobre todo la libertad de expresión en los últimos años, y también ciertamente simbólica en cuanto a la propuesta de construir una mezquita en la plaza también, y la última y muy polémica ley del alcohol, pues que ha sido como poner el dedo en la llaga en unas cuestiones que han inquietado mucho a los sectores más laicistas. Muchas gracias, Carmen. Nos acompaña esta noche Lola Albiac, una habitual de Forapache, hoy por primera vez en La Turca. Gracias por venir, Lola. 40 segundos. Gracias. Bueno, para no repetir lo que ya se ha dicho, es curioso que los jóvenes que están en esa plaza han adoptado un lema que se ve en muchas pancartas, que es: todos somos hijos de Atatürk. Y entonces ahí es cuando esa actitud insensible del primer ministro Erdogan, y luego desafiante, diciendo que el proyecto no se iba a parar, hicieran lo que hicieran, ha retroalimentado esas manifestaciones, les ha dado un tinte político, y bueno, está siendo una revuelta contra el autoritarismo, creo yo, justo en el que se presenta como bastión del islamismo democrático, pero todo en una zona donde Turquía era el polo de estabilidad, una región muy volátil, muy inestable. Muchísimas gracias, Lola. Y por último cierra la mesa Antonio Ábalos, investigador especialista en Turquía y en cuestiones de seguridad. Gracias por estar aquí, 40 segundos. Pues muchas gracias por la invitación. A mí me cuesta un poco pensar cuáles son las razones profundas de lo que está ocurriendo, pero vamos, es cierto que lo que ha ocurrido tiene que ver con especulación urbanística, en el caso del parque Gezi, en Estambul, pero ha sido el detonante. Ha sido el detonante de la decepción que muchos ciudadanos tienen, ciudadanos que posiblemente han votado al AKP, en cuanto a que no ha sabido resolver los grandes problemas que había en Turquía. Centro-periferia, las cuestiones sociales y laborales, muy importante, y obviamente también las cuestiones de las minorías, aunque se ha puesto ya en el Parlamento y en la agenda política las cuestiones relativas a los kurdos. Creo que son protestas que no son solamente de los jóvenes, va mucho más allá, y de alguna manera también están reaccionando a formas del pasado, ¿no? A esa tendencia al autoritarismo que hay por parte de las clases gobernantes, habiendo sustituido el AKP a los antiguos élites que había en el país, de pronto vuelven a tener las mismas formas, y creo que la gente se ha sorprendido.
Una cosa que os quiero preguntar, una de las primeras lecturas que se hacía, se trata de jóvenes de clase media, laicos, profundamente urbanos, pero vemos que las protestas se extienden a barrios obreros y que los sindicatos turcos reaccionan con una convocatoria de huelga general. La pregunta va para cualquiera, ¿se puede hablar de un conflicto de dimensiones nacionales en Turquía o es una cuestión más localizada en la capital y que en ningún caso cuestiona la hegemonía del gobierno? Yo hablaría de que hay una enorme heterogeneidad en las protestas. Esto lo hemos visto. Taksim yo siempre digo que Estambul es un mosaico en el que tiene representado toda Turquía. Pues Taksim hemos tenido representado toda Turquía, desde kurdos, desde los musulmanes anticapitalistas, jóvenes de clase media, estudiantes, feministas, etcétera. Hemos visto toda una serie de demandas que afectan transversalmente a diferentes grupos que en este caso están marcando la agenda reivindicativa de derechos y libertades. Se quejaban, por ejemplo, en Ankara de que el foco de atención se ha puesto en Taksim y se llegaban twitters diciendo que, por favor, estamos aquí, nos están también reprimiendo de una manera considerable. Entonces, creo que el poner el ojo en Taksim simbólicamente tiene un gran peso, pero esto nos ha hecho ver el impacto que ha tenido en otros lugares. En todo caso, yo dudo bastante de que tenga una dimensión, como tú dices, obrera y claramente nacional. Yo creo que se parece más al 15M que a las primaveras árabes, con lo que se ha mezclado a veces, pero nada que ver. O sea, es una revuelta en un país con elecciones y y democrático, claro, donde sí es verdad que hay como una gota que colma el vaso de un descontento que se estaba acumulando, que es transversal, que tiene diferentes motivaciones, ¿no? Pero si uno ve la encuesta que ha habido hoy, de qué apoyo tiene todo, pues Erdogan continúa teniendo el 50% del apoyo, no coincide ya con el apoyo que tiene su partido, que es menor, y los manifestantes un 23%, y en contra de las manifestaciones un 51%, que es la Turquía profunda, la rural, la más al interior, que no son las tres capitales en que está habiendo movilizaciones. Pero es curioso ver cómo eso coincide bastante con la distribución del voto en las últimas elecciones. Miguel. No, a ver, o sea, sin estar ahí mismo es muy difícil también ver la composición, claro. O sea, y lo único que puedes hacer es informarte, leer, indagar y la curiosidad que uno tiene, ¿no? De hecho, uno está planificando sus vacaciones para irse directamente a Turquía y ver lo que está pasando, ¿no? Más allá de eso, yo creo que sí que hay datos que nos pueden orientar un poco sobre la pregunta que tú hacías. El primer manifestante que muere, 19 años, es un joven que trabajaba en una fábrica justo muy cerquita de donde muere, ¿no? Con lo cual no es una composición de clase media, laica y demás. Tradicionalmente se ha creído que gran parte del apoyo que tiene el partido de Erdogan es fundamentalmente clase obrera, musulmana, con pocos estudios, es lo que normalmente se suele decir, ¿no? Esa gente también está movilizándose, o sea, digo la que mayoritariamente vota, no las élites del propio partido, ¿no? Esa gente se está movilizando y los datos están ahí, ¿no? Yo para los nombres soy muy malo, pero por ejemplo, un Ranille, que es uno de los barrios obreros de Estambul, por ejemplo, salieron más de 10.000 personas, que es donde muere este chico, ¿no? O sea que sí que parece que hay una composición obrera fuerte, ¿no? Yo creo que la diferencia con las primaveras árabes o las revoluciones, por lo menos en Túnez y en Egipto, primero es la represión tan brutal que hay en los primeros momentos. O sea, en Túnez y en Egipto estamos hablando de que en los primeros días mueren cientos de personas. O sea, que es diferente, yo creo que eso es eso confirmaría lo que dice Lola, de que es más 15M que... Sí, pero con una cultura diferente a la que tenemos aquí, por ejemplo, en el tema de la violencia. Yo sí que he podido estar y he visto manifestaciones el 1 de mayo, por ejemplo, en Estambul, y no son comparables a las profesiones que vemos aquí en el 1 de mayo. O sea, el nivel de confrontación es totalmente distinto, ¿no? Eso es en primer lugar, y la cultura de la violencia es totalmente distinta a la que hemos podido ver en el 15M. Yo no veo las barricadas en sol que hay en Tahrir y la forma de repertorio y acción colectiva de enfrentamiento con la policía que están teniendo, ¿no?
yo creo que es diferente. La diferencia, además de la violencia, es la implicación tan importante y decisiva que tuvo, en cierta medida, la clase obrera organizada en Túnez y en Egipto, con las convocatorias de la huelga general del 14 de enero, en el caso tunecino, y con la posibilidad de la paralización del canal de Suez en Egipto. Veremos cómo sale la convocatoria de la huelga general, pero por lo que yo estoy leyendo, no hay realmente una convocatoria clara de huelga general. Hay llamamientos a la huelga general, pero no hay una central sindical controlada, como podría ser la UGTT, por elementos de izquierdas. Eso no existe en Turquía. Roberto. Sí, yo estoy de acuerdo en general con lo que estamos diciendo y también pienso que es muy difícil que esto trascienda hasta convertirse en un tema de desafío pleno al poder, por las características que tiene hasta ahora y por las diferencias que estoy de acuerdo que esto tiene con cualquiera de los procesos de la llamada primavera árabe, que en algunos casos ya es un poco otoñal, ¿no? Pero la cuestión también es que Erdogan está perdiendo mucho los papeles en todo esto, ¿no? Es decir, si en su propio partido se alzaron voces del viceministro, del presidente de la República, haciendo planteamientos más conciliatorios, que era lo que se suponía para un gobierno que se reivindica como un interlocutor válido para laicos y para religiosos y con su islamismo moderado, democrático, etcétera, pero se está viendo que está asumiendo un papel de una soberbia impresionante, sabiéndose respaldado por 3 procesos electorales con una mayoría muy amplia, y eso le puede perjudicar muchísimo. Ya el propio Occidente, interesado en tener a alguien tan importante en una zona geoestratégica como esa, le está llamando la atención, diciendo, a ver, que esto no degenere y que no pierdas el control. Yo creo que lo están llamando para que ceda, reconozca culpas, como hicieron los otros, y busque lazos de convivencia, porque si no, no va a poder seguir jugando el papel que desde hace muchos años intenta jugar, como el gran equilibrista. Yo creo que juega, para mí el título de sería Erdogan quiere ser equilibrista a nivel nacional, a nivel interno, y equilibrista a nivel internacional, ¿no? Me dicen que tenemos al teléfono a Daniel Iriarte, corresponsal del diario ABC en Turquía. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Recuerdo a nuestros invitados que pueden preparar alguna pregunta para Daniel. Ya que estás sobre el terreno, te queremos preguntar, porque hemos visto desalojos y reocupaciones de la plaza por parte de los manifestantes, ¿cómo está la situación en estos momentos? Ahora mismo el ambiente es bastante festivo. De hecho, hay un piano real dando un concierto. Está siendo un momento bastante emotivo y bastante bonito. Y bueno, en las pausas los manifestantes cantan en cada lugar Taksim, en todas partes Resistencia. Entonces está habiendo momentos bastante emotivos. La policía está rodeando toda la plaza, pero por ahora no hay ninguna tensión. En todo caso, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan hoy ha dicho que el problema tiene que estar solucionado en 24 horas, de modo que no sabemos si lo que tiene en mente es una solución negociada o un desalojo por la fuerza esta noche. Esta noche veremos. Adelante, Carmen. Daniel, un saludo. Soy Carmen Rodríguez. Quería preguntarte parece ser que hoy ha habido una reunión de Tayyip Erdogan con representantes que han sido muy cuestionados de la sociedad civil para hablar de una posible salida. ¿Sabes algo del resultado de esta reunión? Pues en realidad, incluso si hubieran llegado a algún acuerdo, realmente no creo que esto vaya a servir para solucionar el problema de forma negociada. La plataforma de solidaridad con Taksim, que son los organizadores del campamento desde el primer momento, han emitido un comunicado diciendo que en esta plataforma hay 69 grupos y que los participantes en la reunión con Erdogan pertenecen a solo uno de estos grupos. Es decir, que hay otras 68 facciones o agrupaciones que no se sienten representadas por las personas que han ido a negociar en su nombre. De modo que no creo que esto vaya a servir para nada para suavizar la tensión. De hecho, algunos portavoces han dicho que después de la violencia utilizada ayer contra los manifestantes no están dispuestos a reunirse con Erdogan, ni siquiera aunque él lo pida. Miguel. Hola Dani, ¿qué tal? Soy Miguel Urbán. Estábamos hablando justo antes de que entraras tú sobre la posible huelga general, ¿no? De la convocatoria de una huelga general.
¿qué hay de verdad realmente en la capacidad de la convocatoria de una huelga general ahora mismo en Turquía? Bueno, el primer ministro de todas maneras sigue siendo bastante popular. A ver, aquí está claro, la protesta está siendo bastante mayoritaria y es cierto que hay un sector de la sociedad que se siente muy alienado por las últimas políticas, tanto la deriva hacia el autoritarismo como el proceso de islamización forzosa del gobierno, pero Erdogan ha ganado 3 elecciones, 2 de ellas con mayoría absoluta, y no nos olvidemos de que en 2007 tuvimos un fenómeno parecido de manifestaciones masivas en contra del gobierno, y sin embargo después de eso Erdogan volvió a ser elegido, aumentando su número de votos y consiguiendo su segunda mayoría absoluta. Yo creo que ahora mismo la oposición no está lo suficientemente fuerte como para plantear algo como una huelga general. Realmente sería una herramienta de presión bastante potente hacia el gobierno, pero no creo que el movimiento de oposición sea lo suficientemente fuerte. Mayoría silenciosa. Blanca. Hola Dani, soy Blanca. ¿Qué tal estás? Tengo una pregunta. Hay convocadas manifestaciones pro AKP el día 15 y 16 en Ankara y en Estambul. ¿Qué se espera que vaya a pasar? ¿Hay algún tipo de preparación para esto? ¿Va a haber confrontación? ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, yo doy por hecho que las manifestaciones van a ser absolutamente masivas, no solamente porque Erdogan sea popular, sino también porque cuentan con toda la infraestructura del partido detrás, en términos de transporte público, fletar flotas de autobuses. De hecho, hay un rumor, no está confirmado, pero bueno, parece bueno, realmente es un rumor, así que lo voy a dejarlo como tal, pero el partido ha anunciado que se pagará, se abonará la gasolina a aquellos que acudan al lugar desde el extrarradio. Wow. Y lo que sí que está confirmado es que se han enviado mensajes a los militantes del partido diciéndoles que deben acudir a las manifestaciones, porque si no, esto tendrá consecuencias. Entonces estamos hablando de un partido con millones de afiliados y además con toda la estructura, tanto del partido como de la estructura del Estado, ¿no? Entonces estoy absolutamente seguro de que va a ser una prueba de fuerza del Partido Justicia y Desarrollo, y que vamos a ver 2 eventos, hay uno en Ankara y otro en Estambul, realmente multitudinarios. Y la última pregunta de Antonio. Sí, hola, buenas noches, Daniel. Soy Antonio Ábalos. Te quería preguntar qué está ocurriendo con la información. ¿Está llegando la información realmente a la gente? A la gente le está llegando información, pero sobre todo a través de las redes sociales. Le está llegando a la gente que quiere informarse, de todas maneras, porque las cadenas principales pues no realmente desde un principio no han estado informando. Realmente hay un apagón informativo ordenado por el gobierno, igual que ocurrió con el atentado de Reyhanli recientemente. Entonces, supongo que la mayoría habréis escuchado historias, ¿no? Durante los primeros días de las protestas, cuando los enfrentamientos eran más duros que nunca. Las principales cadenas estaban emitiendo programas de manualidades, de cocina, de desfiles, de animales, de ahí todas las bromas que han surgido sobre los manifestantes y los pingüinos, ¿no? Porque realmente CNN Turk, por ejemplo, una de las principales emisoras privadas, emitía documentales de pingüinos en ese momento. Pero la mayoría de la gente que quiere estar informada de lo que está sucediendo puede hacerlo. También es verdad que se están propagando algunos bulos a través de Twitter y de Facebook. Hay fotomontajes, se ha hecho famoso un fotomontaje de un policía persiguiendo a un niño que es falso. Realmente las 2 fotos pertenecen a momentos diferentes y no tienen nada que ver. De modo que es un poco peligroso en el sentido de que nadie chequea la veracidad de la información. Entonces, hay un ataque por parte del gobierno, hay un temor hacia las redes sociales. No solo Erdogan, sino también otros representantes de su gobierno han arremetido contra Twitter. Erdogan lo ha llamado un creador de problemas. Uno de los portavoces ha dicho que Twitter, mal utilizado, es peor que un coche bomba. Entonces, realmente información hay, pero hay que tomarla a veces un poco con pincitas. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Te hemos exprimido bastante esta noche. Esperamos contar contigo en el plató cuando estés por Madrid. Muchas gracias.
ya parece que le han debido cortar el teléfono. Sí, lo de Twitter la verdad es que es terrible. Decía Pascual Serrano que cuando un periodista utiliza como fuente un tuit es como si dijera escuchado en un bar, pero aún así parece que las redes sociales están siendo cruciales. Una cosa que os quería plantear a propósito, muchos sois periodistas, del papel de los medios de comunicación y en particular el tratamiento de los medios de comunicación españoles que insisten en presentar al régimen turco como una dictadura. Nuestro amigo Henri Levy escribía desde El País: Turquía debe retomar su marcha hacia la democracia. Se refería a Erdogan como el rey Erdogan y lo describía como un nuevo sultán. El diario La Razón decía: no me sorprende en absoluto su postura, Erdogan es un dictador y los dictadores nunca se retractan, y ABC titulaba su noticia como Taksim es el Tahrir turco contra Erdogan. Y sin embargo sabemos que Erdogan se presenta a las elecciones, las gana, tiene mucho apoyo. ¿Por qué este interés de los medios españoles y de algunos medios europeos por presentar al régimen político turco como una dictadura? Bueno, yo no sé si hay tan claramente esa intención detrás, pero lo que sí es cierto es que hubo un cambio de percepción hacia Turquía después de los atentados del 11 de septiembre. Turquía estaba en un camino relativamente rápido para asociarse muy estrechamente con la Unión Europea, y de repente ese cambio que hubo con el cambio de siglo en el acercamiento de Occidente hacia el mundo árabe, la invasión de Irak, todo eso, la entrada de Turquía o una asociación estrecha de Turquía con la Unión quedó absolutamente relegada y se cambiaron las condiciones incluso sobre la marcha de ese ingreso eventual de Turquía. Eso lo define el Premio Nobel de Literatura turco Orhan como Europa rompió muchos corazones en Turquía. Yo creo que ahí eso coincidió con un momento en que Turquía estaba en una cierta crisis económica. El Fondo Monetario tuvo que inyectar miles de millones, estaba prácticamente en la bancarrota por entonces. Entonces les juntó un poco todo, y también el querer pasar página de un modelo donde había un poder civil, pero el ejército era el poder detrás del trono, de algún modo. Y ahí aparece Erdogan y su partido por el desarrollo y la justicia, y aparece como un nuevo modelo, una nueva opción que puede retomar la cuestión con Europa, reducir el ejército a los cuarteles, y aquella apuesta no le sale bien porque Europa no responde. Y yo creo que junto con la invasión de Irak casi decide a las élites turcas a dejar de mirar tanto a Europa y venderse como, bueno, empezar a mirar mucho más a Oriente y venderse como el puente de Oriente que siempre ha sido, pero donde hacer su riqueza en Oriente. Y de hecho, durante toda la etapa esa convulsa de lo de Irak y todo eso, Turquía prospera enormemente porque a fin de cuentas es un país de la OTAN, donde además hay fuerzas de la OTAN, entonces era un país de paso, que no olvidemos que tiene frontera con Irán, con Irak, con Siria. Entonces ellos se han vendido así y creo que han hecho bien, y eso les ha dado un crecimiento imparable de una media de 5% del Producto Interno Bruto. Pero yo creo que al final Erdogan empezaba a creérselo demasiado. Esa apisonadora de votos yo creo que le ha hecho creer que no tiene que mantener esa equidistancia equilibrista y que puede jugar al islamismo por la vía de facto. Hay muchas palabras pedidas, estamos en el ecuador del programa, os pido que seáis breves. Roberto. Sí, yo no sé si hay una visión tan uniforme de los medios de comunicación españoles sobre Turquía, pero creo que en estas cosas a veces no hay que pensar tanto en conspiraciones o cosas raras, que en otros lugares los hay, se juegan intereses multinacionales, etcétera, sino que aquí también hay mucho prejuicio a cualquier Estado que se declare, no se declara como islámico, pero al partido gubernamental que se declare como islámico y la primera dama aparezca con velo, ya provoca toda la islamofobia por ese lado. Y si a eso se añade de que empieza a haber una serie de disposiciones legales que ya ponen en el límite con lo que dice la Constitución que salió después de la caída del Imperio Otomano, de que es un Estado secular, pues ahí ya se agrava la situación y ya se empaqueta como parte de la misma situación de los integristas. Y
si a esto le sumamos que hay verdaderamente una gran cantidad de periodistas detenidos y que hay una coerción constante a la prensa al punto de que muchos se autoinhiben de dar información o editorializar, pues ahí ya tenemos el tema completo, ¿no? Me hace recordar, aunque no tiene mucho que ver con esto, que yo nací en Argentina, y en Argentina, que ha habido inmigración de muchos países árabes, se llama a todos los árabes, y a los árabes se llama turcos a todos, se llama a los sirios, a los libaneses, de cualquier país se llama, como se llama a gallegos a todos los españoles, ¿no? Pero pareciera como que también eso se refleja en la sociedad y los medios de comunicación españoles, en poner en el paquete de peligrosos a todos esos, sin saber de que sus propios gobiernos están muy interesados en que Erdogan esté allí, aspira a entrar en la UE, está en la OTAN, es un aliado clave de Occidente, ¿no? Pero se disocia todo eso. Miguel, después Carmen, insisto en que seáis ágiles en las intervenciones. Los que cayeron con las revueltas árabes del 2011 también eran todos aliados de Occidente, y al final cayeron todos, o sea que yo creo que al final eso pero no perdona, ninguno estaba en la OTAN ni aspiraba a entrar en la UE. Ya, pero no es, o sea que no termina de ser, pero vamos, por ejemplo, Egipto era una pieza, y es una pieza clave, en el tema de la estabilidad y demás. El problema es la concepción que tenemos del tema democrático de votar cada 4 años. ¿Es una democracia votar cada 4 años? Si ese es nuestro estándar, Turquía es una democracia, se vota cada 4 años. Claro, desde 2009 en Turquía se han detenido a más de 8.000 políticos, abogados, profesores, escritores y periodistas pro-kurdos. 8.000 desde el 2009. ¿Eso es una democracia? Claro. O sea, pero yo digo pro-kurdos, 8.000. O sea, hay un partido entonces digo, es una democracia, por ejemplo, podríamos considerar dentro del test democrático, por ejemplo, cuando se ilegalizaban periódicos aquí, porque aquí se ilegalizaban periódicos, o cuando se detenía a gente por hacer política, también aquí en el Estado español, que había calidad democrática. Yo creo que no. Y se votaba cada 4 años. Entonces yo creo que en Turquía no hay... No. Yo estoy hablando ahora mismo de Turquía y el Estado español en torno a una cuestión en este tema de la cuestión nacional kurda, la cuestión nacional, por ejemplo, vasca, ¿sabes? En donde había 2 movimientos armados en ese momento. Y eso justificaba, en Turquía justificaba una serie de cuestiones, y aquí justifica otro tipo de cuestiones. El tema es, para mí, eso no da calidad democrática a Turquía. Y además, el grado de represión que ha habido con las manifestaciones de la izquierda tradicionalmente es brutal. La persecución a la prensa que ha dicho Roberto también es brutal. Lo único... Voy acabando, Miguel. Y con esto termino, es, por ejemplo, en donde desde el 2003 hasta ahora el 20% de la población más rica tiene el 50% del Producto Interior Bruto del conjunto de Turquía, y el 20% más pobre un 6% simplemente, ¿no? Eso también es una democracia, o sea, depende de lo que entendamos por estandarte. Lo único es, aquí se ha roto, y yo creo que es claramente, o se puede romper el modelo turco que quería presentarse como tal para la ribera sur del Mediterráneo. Ahora vamos por este lado de la mesa, pero tenemos al teléfono a Santos Chiches, que nos trae el control de redes sociales. ¿Cómo está Twitter, Santos? Buenas noches. Buenas noches, pues vamos a comenzar. Las redes sociales han destacado principalmente la brutal represión puesta en marcha por el régimen turco, con ejemplos como este de Defensa de Madrid. La represión en Turquía es desproporcionada y brutal. Un hombre herido grave en Ankara. También ha sido muy comentada la heroicidad de los manifestantes, como vemos en este tuit de Santiago Romero. Manifestante se mete debajo de la rueda del camión de la policía para evitar que avance. Otro aspecto muy destacado, como nos muestra Javier Parra, ha sido el componente social y anticapitalista de la protesta. El Che recorre las calles de Turquía. Por otro lado, han sido inevitables también las comparaciones entre la Revolución Turca y las movilizaciones sociales en España, con mensajes como este de Rodrigo. En Turquía tienen 3 días de huelga general, en España tenemos a comisiones y UGT. En esta misma línea de comparación tenemos el tuit de Pablo Gallego. Un sistema acabado es cuando la oposición al gobierno no es otro partido, sino los movimientos ciudadanos. Turquía, España, claros ejemplos. Y Borja hace referencia con su tuit a la vocación europeísta del régimen turco.
Otra cosa no sé, pero Turquía cada vez parece más europea. Indignados, líderes que no escuchan a la gente, qué esfuerzo denodado por entrar. Daniel nos recuerda con su tuit que no ha sido Occidente, sino Turquía y Oriente la que ha marcado varios cambios de era. La historia oficial habla de Roma y Colón como los cambios de era. No, los cambios los marcó Turquía. Bizancio, Constantinopla, Estambul, ojalá siga. Y para terminar, tenemos esta gran exclusiva del periodista de la CNN, Iván Watson. La CNN turca muestra un vídeo de la policía con los números de identificación cubiertos en sus cascos, lo que implica que no pueden ser identificados en caso de abuso. Y con este gran descubrimiento nos despedimos. Impresionante la CNN. Muchas gracias, Santos. Carmen. ¿Qué tipo de democracia tenemos en Turquía? Pues una democracia efectiva que está en un proceso de democratización. Cuando se produce el golpe de Estado en Turquía en 1980, vamos a tener de resultado una democracia efectiva de tipo tutelado por los militares e iliberal, con severas restricciones en derechos y libertades. Ha llovido mucho desde los años 80, pero desde luego el gran impulso a la democratización turca se lo va a dar la candidatura a la Unión Europea. Hay una maravillosa luna de miel, digamos, hasta el año 2005 entre Turquía y la Unión Europea, y el AKP va a ser uno de los grandes promovedores de estas reformas. A partir del 2005 hemos visto un statu quo en las reformas y un retroceso en algunas de ellas, sobre todo, evidentemente, en libertad de expresión, que esto es una cuestión clave. Y el riesgo con el que nos enfrentamos ahora es que hayamos pasado de una democracia tutelada por los militares e iliberal a una democracia delegativa donde se fusionen los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y donde de nuevo haya recortes en derechos y libertades. Y solo decir que llama la atención desde luego la inmadurez política de un primer ministro que hace año y medio se quejaba de los gobernantes árabes por tratar de determinadas maneras a su población, y que nos ha dado imágenes muy similares a las que él mismo criticaba hace un año y medio. Gracias, Carmen. Antonio. Sí, desde el punto de vista de lo que estás preguntando, de la cuestión del autoritarismo que existe o que puede entenderse que existe en Turquía, pues también hay que tener en cuenta cuál ha sido el papel del exterior. O sea, la situación que tiene Turquía geográficamente implica necesariamente que siempre está comprometida con un lado o con otro. Hablamos de Oriente y Occidente porque ahora estamos obsesionados. Has nombrado tú antes la cuestión del 11M, yo creo que no ha cambiado especialmente. Nos olvidamos que poco antes de los atentados en Madrid también hubo un atentado en Estambul, que se llevó por delante el consulado británico, con lo cual también en Turquía han sufrido esos atentados. Turquía no ha marcado nada, ha sido también una víctima de esos atentados y del islamismo. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, decía, tienen algo que ver, pero también está ahí Rusia y también está África, o sea, está en la encrucijada absoluta. Es un paradigma desde todos los puntos de vista. Estados Unidos, pues bueno, sí, ha apoyado más a Turquía, pero con eso de tener un miembro de la OTAN, también como estabas comentando antes, en la región para poder resolverle algunos problemas, Irak, Afganistán, actualmente con Siria, pues también es una respuesta hacia los ciudadanos estadounidenses que están realmente cansados ya de mandar tropas, de sentirse muy implicados en la zona. Entonces lo han utilizado y a cambio ha dejado de apoyar de alguna manera el proceso de democratización. Y luego la Unión Europea ha sido muy cobarde. Tiene muchas reticencias, muchos de los países, pero no ha sido por lo que han mostrado en su discurso. Su discurso ha sido un discurso cuasi colonialista guión cultural. O sea, son musulmanes, bueno, vaya usted allí a vivir y se dará cuenta que son tan musulmanes como aquí católicos. Obviamente hay una incidencia de la religión y de la práctica religiosa, pero no es lo fundamental. No toda la gente va corriendo los viernes a las mezquitas, como no toda la gente va corriendo a las iglesias los domingos aquí. Entonces se han olvidado por parte de Estados Unidos algunas veces de apoyar ese proceso, y eso también ha hecho que Erdogan se sienta de alguna manera con capacidad de poder hacer todo. No hay nadie que le censure desde el exterior, de hecho se siente con bastante capacidad moral para juzgar lo que ocurre en los países árabes, y al tiempo, desde el punto de vista interno, ha dominado el partido, el AKP. Y el AKP no es solamente Erdogan, hay muchas corrientes dentro. El AKP vendría a ser el equivalente, hablando de las distancias, el tiempo y las circunstancias, de lo que fue UCD en España. Entonces, es un movimiento que es conservador, esencialmente. Hay un grupo que sí es tradicional religioso, como también lo pudo haber aquí dentro del Partido Popular, o lo había en UCD en aquel momento, y posiblemente veremos, después de todas estas grandes protestas, que el AKP empieza a temblar. Y eso quizás sea la consecuencia más importante. Es obvio que las protestas no van a parar, pero empezará a resquebrajarse. El resultado
pues es bastante difícil de prever, pero hay muchas cosas que se están discutiendo al tiempo. Blanca. Sí, no quería entrar si es en una verdadera democracia, ¿no? Yo quería apuntar que Erdogan planteó en 2011 crear una nueva constitución. Él no se puede presentar otra vez como presidente, ya tiene 3 turnos, entonces él quiere cambiar el sistema para hacerlo un sistema presidencialista y él poder presentarse como presidente y seguir en política. Él en las últimas elecciones, siempre que salía en un discurso, siempre salía en cámara, tenía detrás una foto de Atatürk, que es el fundador del actual Estado turco. Él se presenta como un nuevo Atatürk, quiere cambiar Turquía de una forma pues diametralmente opuesta a lo que quería Atatürk, pero simplemente es un cambio que él está imponiendo. A mí me da la sensación que incluso copiando los métodos que usó Atatürk en aquel entonces, ¿no? Y se siente legitimado para ello y se está, después de 10 años, 11 años ya en el poder, se ha endiosado. Y a mí hay algo que de las protestas, que no es sobre democracia, pero que me está gustando mucho en España, la reacción de la gente en las redes sociales cuando ve noticias sobre lo que está pasando en Turquía. La percepción está cambiando mucho. Antes, cuando veías los comentarios en la prensa, todo el mundo volvía, por ejemplo, al tema del genocidio armenio. Decía, todo muy bien, pero los turcos son unos genocidas y mataron a los armenios y tal. Ahora, eso está ahí, evidentemente, pero también están viendo que es un pueblo combativo, que es un pueblo que lucha y que es un pueblo que no es tan distinto a nosotros y al europeo. Yo creo que eso es un punto muy positivo a tener en cuenta. Le doy la palabra a Roberto y a Carmen, pero os quiero preguntar una cosa, porque aquí hay uno de las personas que está escribiendo en el chat que hay en la emisión en streaming del programa, un feligrés que pregunta por su iglesia, dice, bueno, ¿y cuál es el papel del Partido Comunista Turco en todo esto? Os quería preguntar qué dice, qué hace, qué papel está representando la izquierda turca en las movilizaciones, pero me pedía la palabra Roberto. Sí, yo quería tocar de otro tema que me parece que ha estado un poco al margen de la charla, ¿no? Que es el papel mundial que juega, el papel regional y mundial que juega Turquía, ¿no? Es decir, no creo que Turquía simplemente le sirve a la OTAN para resolver algunas cosas, sino que creo que juega un papel muy importante. Es decir, por su enclave geoestratégico está con un pie en Asia, está con un pie en Europa, con frontera con el mundo árabe, y eso lo hace valer. Evidentemente Erdogan lo utiliza para autoelegirse como una potencia regional que puede ser muy útil para unos y para otros. Para el mundo árabe puede ser un interlocutor más válido que cualquier otro país de la región, y evidentemente que Israel, que es la otra potencia sobre la cual Estados Unidos y Europa deposita más expectativas. Y para Occidente es utilísimo porque ese es su único pie que tiene frente a toda esa región, y presenta como un modelo. Es un Estado democrático, con 3 elecciones democráticas, con un proceso que, salvo las restricciones que ya hemos relatado aquí, cumple las formalidades de una democracia, que puede jugar un papel en Afganistán o en Irak y ahora en Siria. Ahora en Siria se ha esforzado muchísimo Erdogan en mostrarse como que es una apuesta mejor a dejar a Israel que intervenga, que provocaría una reacción de Irán que pone con muchas contradicciones internas al resto de países árabes, con lo cual Erdogan eso lo hace valer constantemente. Es un miembro fuerte, uno de los ejércitos más poderosos dentro de la OTAN, por otro lado, y al mismo tiempo tiene un valor energético muy importante. Estados Unidos ha tenido, y la Unión Europea sobre todo, que para recibir el gas necesita una puerta hacia el Mediterráneo, y hay el gran proyecto de la gas pipeline, que es un gran proyecto que atraviesa varios países, Siria, Jordania, etcétera, pero que llega al Mediterráneo por Turquía, evitando pasar por Rusia, con lo cual es una cosa muy importante, muy atractiva, y sabemos lo que juega el control de los grifos de oro en Occidente. Han pedido la palabra Lola, Carmen y Antonio, pero antes tenemos a nuestro gran reportero Gorka, que estuvo en la Feria del Libro. Adelante vídeo, por favor.
Turquía está en el punto de mira por sus revueltas y nosotros nos hemos desplazado a la Feria del Libro de Madrid porque sabemos que hay gente para preguntarles qué está pasando en Turquía. ¿Sabéis lo que está pasando en Turquía? Sí, bueno, sabemos que hay una revuelta ciudadana. Contestación popular muy fuerte contra algunas medidas del presidente del gobierno. Turquía ocupa un lugar muy importante en el equilibrio entre Oriente y Occidente. Siempre ha habido además unos enfrentamientos fuertes entre los más laicistas y los que propugnan una mayor vinculación del poder a la religión. ¿Tú crees que los medios de comunicación lo están cubriendo realmente como se debiera? Parece que no. Los españoles nunca van a cubrir bien una noticia de este tipo. Cuando el status quo y el poder establecido está entre medias, los medios siempre están coartados. Sí, poco a poco va habiendo más uniformidad y menos masa crítica en los medios de comunicación, menos diferencia entre unos y otros. Hablando de medios, te voy a enseñar 6 periódicos turcos. Yo supongo que tú de turco no sabrás como yo, que suspendí turco en el cole. Pero si te fijas y los lees, son los 6 periódicos con el mismo titular. A simple vista, teniendo en cuenta que todos los periódicos siguen el hilo del propio presidente, pues estamos en lo que estábamos hablando antes. Los medios difícilmente, cuando el poder establecido está de por medio, van a seguir otra línea que no sea la del propio poder establecido. Habría que dar la vuelta a la torca, ¿no? Y decir que es lo más antidemocrático de todo, ¿no? Me temo que hay ahí alguien que está diciendo, oye, a ver qué me ponéis en las portadas, ¿no? Hay una dictadura encubierta, vestida de democracia, que al final lleva a estas cosas de revueltas populares por imponer decisiones sin contar con el pueblo. El paro en concreto, ellos tienen un 8%, nosotros un 27% de paro. ¿Crees que somos muy blandos nosotros o ellos muy radicales? No, creo que somos muy blandos y que ojalá estuviéramos como están ellos, porque a lo mejor no habríamos llegado al 28. Muy blandos, evidentemente, y ellos no son muy radicales, es decir, ellos hacen lo que deberíamos de hacer todos. ¿Cuándo somos capaces de aguantar? Porque nos están haciendo de todo y aquí no pasa nada. No soy partidario del radicalismo nunca, o sea, hasta había que pasar a cuchillos unos cuantos. Tendríamos que explotar, o sea, pero tipo Turquía directamente, o sea, y tomar la Moncloa. Podía sacar muchas conclusiones, pero para no aburriros me quedo con una. Yo que pensaba que los españoles éramos tíos duros y resulta que a la hora de quejarnos al lado de los turcos somos como bebés de parvulario. Los liberales defendían el sufragio censitario. Yo creo que si solamente votara la gente que va a la Feria del Libro, a la izquierda nos iría bastante mejor. Había 3 palabras pedidas, os voy a pedir que seáis breves porque nos queda muy poquito tiempo. Lola, rapidísimo. Bueno, quería profundizar sobre ese asunto de el partido en el gobierno, de la justicia y el desarrollo como la democracia cristiana islámica, modelo que puede servir para otros países de mayoría musulmana, ¿no? Yo creo que eso Erdogan lo ha forzado en los últimos años. Hay un ejemplo, ese puente que se ha inaugurado sobre el Bósforo, sí, poniéndole el nombre de ese sultán. Y parece que hay signos también de que hay una querer reinterpretar la identidad turca, ya no como en Atatürk, que es del consenso de todos los turcos, sino como una identidad suní, que no alawí o chií. Y ahí ya la gran pregunta para mí es qué pasará con ese, o sea, cómo va a influir esto en el partido de gobierno, que efectivamente es una suma de muchas corrientes. El presidente Abdullah Gül no ha seguido a Erdogan en esa deriva tan, digamos, autoritaria. Vamos a ver si porque la oposición está muy atomizada, el Partido Republicano del Pueblo no es capaz de canalizar todo ese movimiento. En general los corresponsales de allí dicen que esencialmente son jóvenes que eran apolíticos hasta ahora, aunque haya también otras capas sociales y tal, pero que lo que más sorprende es que esos jóvenes que no se interesaban por la política son los que están la llama. ¿En qué se traducirá eso en las elecciones? Está por ver. Carmen. Es un punto de flexión muy interesante porque vemos que la sociedad civil, ligando un poco con lo que algunos de vosotros, como Antonio Blanca, habéis comentado, por fin se muestra en contra del dirigismo de la élite política. Turquía ha sufrido enormes transformaciones desde su fundación, todas dirigidas por la élite política, que ha dicho hasta aquí va a llegar la democratización, hasta aquí va a llegar la modernización. Hemos visto que la AKP traía otro tipo de proyecto, también dirigido desde arriba, y es muy interesante cómo la sociedad civil ha dicho desde abajo, no, o sea, nosotros queremos este tipo de agenda y nosotros queremos este tipo de transformaciones. Lo que ocurre en Turquía es que nos encontramos con que no hay una alternativa política progresista capaz de aglutinar todo esto. La izquierda quedó dañadísima después del golpe de Estado de 1980, tanto la izquierda como los movimientos prokurdos fueron los que sufrieron represiones
Sufrió la represión un gran elenco de partidos políticos, pero los que no se pudieron recuperar del golpe de Estado fue realmente el movimiento de izquierda. Nos encontramos con un partido, el CHP, que es de centro-izquierda, pero que en los últimos años su discurso no ha sido un discurso reformista y progresista, ha sido un discurso pro statu quo, laicismo férreo y un discurso nacionalista que se ha puesto incluso a favorecer la situación de la población kurda. Con el nuevo líder, Kemal Kılıçdaroğlu, vemos un partido de centro-izquierda, el CHP, que se acerca de nuevo a más demandas que tienen que ver con libertad de expresión, con democracia, etcétera, pero que está dividido. Hay un núcleo duro que cuestiona este liderazgo de Kılıçdaroğlu y que no le deja realmente, pues digamos, proponer esas medidas progresistas que lo harían un partido de verdad de alternativa en Turquía. Es decir, que el CHP está todavía muy por detrás de lo que se demanda en las plazas. Ahora mismo vamos con Antonio, pero antes tenemos al teléfono a Santi Albarrico. De nuevo invito a los contertulios de La Tuerca que le formulen preguntas. Buenas noches, Santi, ¿cómo estás? En Túnez. Buenas noches. Pues quería preguntarte, Santi, ¿se podrían establecer paralelismos entre lo que vimos en las primaveras árabes y lo que estamos viendo en Turquía en estos días? Bueno, paralelismo sí, y al mismo tiempo enseguida habrá que llamar la atención sobre las diferencias. Paralelismos que incluso desde la propia plaza de Taksim han sido de alguna manera asumidos, ¿no? Yo quiero recordar que en vísperas de la visita de Erdogan a este país, que se produjo el miércoles pasado, pues los manifestantes de Taksim enviaron una carta al pueblo tunecino reconociéndose, identificándose con la revolución tunecina y pidiendo por favor que protestaran por la visita de Erdogan y pidieran la inmediata suspensión de la represión de los manifestantes en Taksim. De manera que sí que hay obviamente una relación que tiene que ver con un imaginario que probablemente han desencadenado las revoluciones árabes y que al mismo tiempo luego hay que sobre el terreno relativizar, porque en efecto yo creo que hay algunas diferencias notables que tienen que ver tanto con las causas como con las propias consecuencias. El hecho de que nos guste o no, en Turquía no hay una dictadura como la que había en Túnez o en Egipto, y al mismo tiempo con el hecho de que las causas tanto en Túnez como en Egipto eran claramente más sociales y económicas que abiertamente políticas. Nos preguntábamos, decías que efectivamente en Turquía no hay regímenes políticos dictatoriales como en Túnez y en Egipto. Nos preguntábamos hace un momento en el programa por qué cierta prensa española se empeña en equiparar al régimen político turco con las dictaduras árabes. Bueno, sí, incluso habría que preguntarse más allá por qué son tan contundentes y tan severos con una democracia hermana y relativa como es la turca y son tan tolerantes con sus propias policías y sus propios gobiernos. Basta recordar las represiones en Grecia o en España con altísimo coste en términos de heridos y de detenidos como para ver que las diferencias no son tantas. Y bueno, pues evidentemente yo creo que aquí hay elementos que tienen que ver con contextos internacionales, más allá naturalmente de que como siempre hay unos clichés islamofóbicos que se aplican sin mucho criterio, teniendo en cuenta que el gobierno de Erdogan es más neoliberal que islámico. Una pregunta de Miguel y te despedimos, Santi. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo muy fuerte, lo primero. Un abrazo para ti. Una cosa que no hemos hablado, pero yo creo que se debe estar también, y además en cierta medida también las revoluciones árabes sonó, es que las protestas se pudieran utilizar como una especie de excusa para dar un golpe de mano por parte de los militares, ¿no? O sea, que estaba habiendo ruidos de sables en Turquía. La prensa árabe se está hablando sobre esto, eso sería una cosa en Túnez, y otra cosa si ha habido movilizaciones por parte del movimiento popular tunecino, del Frente Popular y demás en apoyo a sus compañeros turcos. Sí, empiezo por la respuesta a esa petición desde Taksim a la población tunecina. Fue relativamente exitosa, hubo una manifestación frente a la embajada y, por cierto, la policía tunecina tuvo que impedir que la policía turca a cargo de la vigilancia de la embajada cargara sobre los manifestantes tunecinos. Y respecto de la primera pregunta, bueno, pues lo que sabemos claramente es que, y esa es una diferencia grande, al contrario de lo que ocurre en el mundo árabe, sobre todo en Egipto
o en Túnez, la ultraderecha de Turquía es más bien una ultraderecha laica vinculada al kemalismo y al nacionalismo militar, y por lo tanto de ahí pueden venir más bien las amenazas. Muchísimas gracias, Santi, por atendernos esta noche. Nos veremos pronto en Madrid. Gracias, un abrazo a todos. Hasta pronto. Tiene la palabra Antonio. Continuamos el debate. Muy bien, muchas gracias. Es una pena no tener más tiempo porque han surgido mil historias, ¿no? Primero, una pequeña precisión. No son alawíes, sino alevíes. Y es importante porque los alawíes están en Siria, son muy radicales, los alevíes es otra cosa, ¿no? Y pondría, pues, por resumir, quería hablar de muchas cosas, pero querría que reflexionásemos sobre la posición eurocéntrica que tenemos continuamente a la hora de analizar los países en donde la mayoría de la población practica el Islam, lo cual no quiere decir que los países sean musulmanes. El caso de Turquía está claro que el Estado es laico, la población no está secularizada, pero el Estado es laico. Y obviamente no utilizar el filtro del orientalismo a la hora de poder hacer análisis sobre lo que está ocurriendo. Y de ahí viene la insistencia en todos los medios de querer utilizar o de decir que Turquía puede ser un modelo para los países árabes. Turquía y lo que ha ocurrido en los países árabes no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Turquía se parece más a Europa, una Europa del sur. Erdogan se ha vendido como modelo, así lo declaró en su primer viaje. Claro, evidentemente, porque también se lo han permitido dentro de lo que antes comentaba también en mi anterior intervención en cuanto a que quiere fijar su posición de potencia regional, ¿no? El primero que viaja a Libia. Sí, es Erdogan, porque de alguna manera quiere perdió un montón de negocios. Lo que estaba comentando antes Roberto, o sea, de alguna manera la posición geoestratégica de Turquía es muy interesante, pero además importantísima, esencial. O sea, es la clave para poder entender los movimientos que están ocurriendo en todo este gran eje continental que es el norte de África, también el sur, no nos olvidemos el Sahel, lo que está ocurriendo últimamente, Asia, Medio Oriente, etcétera. Pero obviamente no es un modelo porque no han tenido la misma trayectoria y tú no puedes ponerle una historia desde 1950, es una democracia formal, obviamente, pero es una democracia. En la década de los 50 fue una democracia considerada además como que formaba parte de esa tercera ola de democratización tras la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido todos estos accidentes, ¿no? Los golpes de Estado en los 60, en el 71, en el 80, etcétera. Entonces, no hay que olvidarse. Es muy importante también la posición con respecto a las cuestiones energéticas. Es básico y esencial para Europa, pero Europa, la Unión Europea, ha dejado de cuidar eso y nos está afectando. También parte de la crisis que estamos sufriendo tiene que ver con que se ha olvidado un poco de Turquía. Blanca. Sí, yo quería hacer un par de puntualizaciones de lo que se ha dicho, de cosas que se han dicho en la mesa, mis compañeros. Primero, cuando hablabas de Lola del puente, el puente no está construido, sino que se ha proyectado ya. Pero el nombre... Sí, es Selim, es una persona que masacró a los alevíes en Turquía. O sea, en vez de ser un puente de conciliación, como lo quiere vender, es el nombre, bueno, no ha podido estar peor elegido. Detalles, sí, como el parque, vamos. Luego, aparte, el puente lo que va a hacer es acabar con el Bósforo, con las zonas verdes del Bósforo, que está protegido, es un parque natural, y están acabando con él. Y este puente lo que va a hacer es que Estambul, que ya son 17 millones de habitantes, se extienda y llegue hasta el Mar Negro, lo cual es una bestialidad, es una barbaridad. Eso por un lado. Luego, sobre el AKP y las diferentes posturas que estaba viendo, yo no estoy tan segura. Por ejemplo, Abdullah Gül, cuando salió hablando, ese es un poco de su papel dentro del partido. Erdogan siempre es una persona muy impulsiva y que busca siempre la confrontación, muy impulsiva de la Gül. Pero son como Putin y Medvedev. Uno siempre es como poli bueno, poli malo, digámoslo así. Uno siempre da caña y el otro va detrás templando un poco gaitas, ¿no? Digámoslo así. Y luego, sobre los jóvenes, si son apolíticos o no, yo cuando vivía ahí vi a los jóvenes manifestarse continuamente por muchos temas, por el tema de los derechos de los gays, por el tema de los kurdos, por los periodistas cuando los encarcelaban. Entonces yo no me atrevería a definir a los jóvenes como apolíticos, por lo menos en Estambul, sino todo lo contrario. No, sobre todo porque algunas veces es una cuestión económica y no tienen dinero. Entonces... Nos queda un minuto de reloj, me pedía la palabra Miguel, me la pedía por aquí también Roberto. Si queréis intervenir, dividimos ese minuto.
Pues ahí lo tenemos, 30 segundos y 30 segundos de reloj y nos vamos. ¿La izquierda dónde está? Bueno, pues ¿dónde estaba la izquierda en el 15M? ¿no? Al final todo es ¿dónde está lo mío? ¿Sabes? Realmente yo creo que la izquierda está, pero está en un movimiento mucho más amplio, que no simplemente es levantar una bandera roja, y que yo creo que se determinará en el camino sus acciones, yo creo que también determinará en su programa. Lo que sí que está encima de la mesa con el tema de la plaza, y con esto termino donde empezamos, es que lo que sí que hay es una guerra de memoria y de identidades, ¿no? La izquierda considera esta plaza como la plaza del 1 de mayo, ¿no? Por las 42 personas que murieron en las protestas del 77, ¿no? Y justamente ahí es donde querían construir un centro comercial que era mostrar verdaderamente el triunfo de un modelo neoliberal en Turquía. Gracias. Y eso es lo que hay en disputa ahora mismo. Gracias, Miguel. 25 segundos, Roberto. Sí, 2 palabras sobre las Fuerzas Armadas. Es verdad que las Fuerzas Armadas ya tienen un historial de golpismo. Desde los años 60 han intervenido varias veces con golpes de Estado, irrumpiendo procesos democráticos, pero también Erdogan, sabiendo de que por ahí puede venir un enemigo importante, pues se ha preocupado desde 2011 en adelante, sobre todo, a detener a cientos de oficiales que participaron en el golpe de 1980, y en enero pasado han detenido al propio jefe del Estado Mayor del Ejército turco, el general Karadayı, considerado cerebro de aquel golpe de Estado. Pero el ejército turco también se endulza con la OTAN, con el papel que puede jugar en la OTAN y en la región. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a los 6. En La Tuerca hemos vuelto a demostrar una semana más que aquí hacemos los debates que otros no quieren o no se atreven a hacer. Nos vamos con La Tuerca Rap, esta vez con una mujer rapeando desde Donosti. Es Furia, os dejamos con sus rimas. Nos veremos la semana que viene aquí, en La Tuerca. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Allan Poe, hora de la comida, informativos Telecinco y el horror se llama boecoprofagia. Es tragarme a Gallardón estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salid ya del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces de las tíos, si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 para 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.